¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio Filosofía Planetaria. Mi nombre es Adrián Leiva y hoy voy a tratar un tema interno. Pero ¿de qué forma voy a tratar el tema? Experimentándolo yo mismo ahora. Porque yo estoy en estos instantes y ya hace unos días en un proceso, diría una semana, que estoy en una crisis. Antes de fin de año me dirigí a Córdoba, Capilla del Monte, que tengo unos amigos, y se mezcló todo, la vida humana, el reencuentro con hermanos, con amistades, compartir este cambio de año, y por otro lado el trabajo interno. Ya que, bueno, el lugar es un lugar especial y quien les habla junto a mucha otra gente más somos conscientes de lo que allí hay. Es un centro energético por excelencia, se lo llama la ciudad de Erx, encuentro de remanentes cósmicos y siderales. Y estos amigos míos, que ya hace años que viven allá, vienen realizando talleres, encuentros, y bueno, tuve una experiencia nocturna en los terrones. No en sí nada fenomenológico, aunque hubo alguna que otra manifestación que, dicho por este amigo que está entrenado en eso, hablaba de luces que responden, centros de energía visible, vamos a decirlo así. No son estrellas, pero algo similar, un poco más grande, con otra tonalidad, tiene otra tonalidad, otro color. Pero la experiencia, y ahí es donde voy, porque uno puede hablar de lo que le experimenta. Yo no les quiero enseñar nada a ustedes, estoy haciendo este espacio, este canal mío, un poco para registrarme a mí mismo. Es como un diario viviente en el cual puedo consultar cuando quiera y escucharme a mí mismo. Así que bueno, en esta crisis que estamos, me hice a los elementos, a investigar, y bueno, se fueron apareciendo varias cosas que las fui encadenando, que a mí me fueron ilustrando el para qué. Pero antes de terminar, porque si no me pierdo, lo que quería hablar es qué es lo que uno puede comunicar, sino su propia experiencia. Está este precepto de la toltequidad, que la toltequidad no se basa en creencias religiosas o en posturas o en conocimientos, sino que para ellos la verdad es la propia experiencia de ellos, es su experiencia de vida. Es como que esa es mi verdad, porque es lo único que tengo, mi verdad es mi verdad. Y es lo único que yo puedo llegar a transmitir. Es lo único que puedo compartir, mejor dicho. Quizás a alguien le resuene. Pero en este proceso de individualización y ser, que muchos hoy en internet, no voy a dar nombre ni nada, pero muchos lo venden como algo fácil, algo muy de ser, ¿no? De somos todos uno, somos luz. Pero eso no llena esa cosa acá. Acá hay un agujero, un vacío. Y eso no me dice nada. No me dice nada. Pero sí cosas hay de todo y cada uno tiene que aprender a discernir. Y me van a tener que disculpar un segundo porque ahora mismo voy a buscar instrumentos, libros para mostrarse.
Poquísimo. Poquísimo tiempo, pero ¿saben qué? Nada, 5 minutos. Esto es así, de real. Los libros que fui a buscar, la joya suprema del discernimiento. Esto que está traducido, obviamente, traducido, se habla de que es un texto de que tiene más de 5.000 años, más. Se llega a rastrear hasta ahí, pero calculan que más. Y bueno, el Kybalión, ¿no? El ABC del oculto. La filosofía hermética del antiguo Egipto y Grecia. Con estos 2 libros, que vamos a hacer una especie de pilar, es donde reestructuré y pude hacer esos equivalentes y ver de qué me habla esta crisis. Así que voy a ir al hecho rápido. Voy a leerles las respuestas de mi maestro. Cuando hablo de mi maestro, hablo del maestro Yaco. Vamos a decir Yaco, no voy a nombrar el apellido, ¿vieron? Porque hay familiares y demás. Entonces, el maestro Yaco, mi maestro, existió. Tuve 20 años con él, como con mucha otra gente, caminando y viviendo su enseñanza. No era escuchando, era vivir este grupo interno, sus discípulos, y soy un discípulo directo de él. Porque puedo olvidarme, puedo perder la conciencia, ¿por qué no? Él también nos decía, yo también me puedo equivocar, pero lo que es innegable, y cuando basta que toque un texto de él, simplemente lo toco, empiezo a recapitular y a sentir, porque está en mi ADN, en mi aura, los destellos solares que él me dejó. Y contra eso, hermanitos, nada, estamos hablando de un discípulo de alto rango. Tercera iniciación. Alguien que había trascendido el tirón magnético de la mente. Entonces, qué privilegio. Y me lo digo a mí. Y es como que desde ese campo, desde esa energía, desde esa sabiduría que en uno está, no que es mía, pero en mí hay una sabiduría solar. Es que les voy a leer, porque me lo puso. Esto es un seminario donde nos hablaba de la psicología iniciática. Créanme, no hay material, no hay libros de estos. Puede haber conocimiento, pero psicología iniciática es como la metapsicología, donde la expresión es el pensamiento abstracto, como el piso, la mente abstracta, que puede captar esa vida más allá del pensar. Y empieza a relacionarse con el origen. ¿Algo así? En este seminario contestó una pregunta que ilustra este hoy mío. Y esta es mi verdad. El pánico y la parálisis que produce. Le responde, la parálisis interrumpe lo anterior. Y si así lo hace, uno puede estar ante lo nuevo. Si empieza a ilustrar lo nuevo, se disuelve la parálisis. Quiere decir que la finalidad de la misma parálisis es detener lo antiguo para llevarlo a lo nuevo. No debe ser combatida, sino ilustrado lo nuevo, tan solo eso. Así pasa a ser un acto visionario,
ver lo nuevo, ver lo que se intenta paralizar naturalmente. Son un montón de cosas que de alguna manera no tienen que continuar, pero que uno no puede parar. Entonces hay algo que lo hace por él. Al quedar paralizado, queda ante lo nuevo, ante un horizonte diferente. Ahí está toda la aventura. Si uno pudiera ilustrar la novedad, la parálisis cedería su paso a esa novedad. Pregunta, pero también hay un miedo a lo que viene como nuevo. Respuesta, ¿cuál será la relación entre el miedo y la conciencia? El núcleo del miedo es posibilidad. Si la conciencia acepta esa posibilidad, el miedo se disuelve automáticamente. La finalidad del miedo es llevar a la conciencia a su más íntima posibilidad. En la medida que el ser humano comience a aceptar la propuesta del miedo, éste se disuelve. Hay un mensaje en el miedo que al principio puede ser paralizante, para que lo viejo no continúe. Pero la propuesta continúa con todo lo nuevo. Si el hombre investiga en todo lo nuevo, luego que lo haya asumido, el miedo se retirará. En algún sentido, el miedo se consume porque el ser humano adopta la postura de la posibilidad. Me disculpo que a veces se me traban algunas palabritas, pero entiendan que estoy leyendo la energía de un iniciado, Dios, de alto rango. ¿Cómo estoy con los lados? Esto de, para mover a la izquierda, tengo que mover la derecha. Es un tema en el cerebro, en los hemisferios. Bien ahí. En un momento él nos dice un acto de clarividencia, ¿no? Lo voy a empezar a pasar un poco lo voy a humanizar, y esa es mi verdad. En un momento él dice, así pasa a ser un acto visionario. Ver lo nuevo, ver lo que se intenta paralizar naturalmente. O sea, tengo que colocarme en ese estado de observación. Pero, y esta es mi experiencia, el estado de observación surge cuando no busco escapar del miedo. Pero sí tengo que vivirlo, y hay por momentos desesperación, uno se desespera. Y ahí es donde uno entró en el infierno, en el ferno. Voy a hablar de ferno, porque así se transita conscientemente. Y los tiempos y el orden que vamos a llegar, porque es el motivo de este video, nos está pidiendo el nuevo orden planetario. No es la New Age. Despertar no es el sueño de la New Age. Despertar es morir psicológicamente. Y eso duele. Es un dolor psíquico que está ahí. Por eso es infierno. No hay transformación posible si no se aborda eso. Y también entro y salgo, no me quiero agrandar mucho ahí. Entonces en un momento él dice que cuando uno queda paralizado, cuando uno entra en pánico, como uno no haría eso voluntariamente, esto es ya mi reflexión, hay algo que lo hace por uno, dice. ¿Y qué es ese algo? ¿Quién es?
¿Qué es ese algo? ¿Que hay algo que viene de afuera? ¿Quién es? ¿Un señor de barba que lo hace por mí? ¿Cómo es? No, es una dimensión de mí mismo. Querés llamarle el yo cuántico, los otros yo, es el yo superior. Yo voy más por ahí, me gusta más. Es el yo superior. ¿Es más místico, es más sano? Es el yo superior, el ser, que ante tanta cosa inconclusa no puede hacer el trabajo, no puedes evolucionar, entonces va a buscar él de ahí una experiencia. Acá yo le voy a dar conciencia a él ante ese proceso. Y él me va a llevar de vida. Porque yo me tengo que transformar. No es que es otra cosa que mi espíritu está allá. Mi espíritu está acá. Mi alma está acá. Toda la evolución planetaria está acá. Claro que sí. Me lo dijeron y lo firmaron con la huella digital. En retiros, en sucesivos retiros que tuvimos con él. Imagínense la asistencia que teníamos. Era asistencia solar, donde nuestros cuerpos búdicos empezaban a ser diferenciados. Y se pone una huella solar. Entonces digo, ese es el algo. Eso soy. Eso es origen. Porque es origen en mí. No es que está el origen allá, o que el otro, y que... No, ustedes nada. Nada, amigos. Es mi experiencia, es mi verdad. No son ustedes, soy yo. Es mi origen. Pero vamos a seguir con otro seminario al cual obviamente que asistí. La sagrada clarividencia interior, donde se nos dio un ejercicio, más allá donde se nos ilustró, como la anatomía interna de la sagrada clarividencia interior. Algo voy a citar continuando con esto, obviamente. Pero el ejercicio, y que ya es uno, pero hasta acá puedo mostrar. Y no más, no porque sea misterioso, sino que a cada uno, lo voy a mostrar así, se nos entregó una hoja en blanco. Allí, con la asistencia de él, visible, y de los amigos invisibles, cada uno fue asistido y escribió un código solar. Entonces, siguiendo, yendo al discernimiento, que ahora ya vamos a ir ahí, y a los 7 preceptos que el Kybalión nos trae, que no es otra cosa de que cómo funciona el universo, los 7 principios herméticos.
El principio del mentalismo, el principio de la correspondencia, el principio de la vibración, el principio de la polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de la generalidad. 7 principios que nos dicen, porque todo esto, cuando los maestros nos traen estas cosas, nadie le dice a otro que no supiera, nos dicen porque saben a qué vinimos y que el momento de despertar va a ser exacto en cada uno y en cada lugar, no antes. No es que está diseñado de un lugar esquemático, pero lo planifiqué. Por eso por eso la vida me puso ante alguien así. Con él no se perdía tiempo, no se podía perder tiempo. Y no es un tema de voluntad, sino uno era ignorado. O sea, sostenerse en esa energía no era para cualquiera. Por eso, por lo general, siempre fuimos un grupo pequeño. Sí, ante determinadas charlas que algunas hermanas organizaban, sí, se hacían eventos más multitudinarios. Pero lo que caminábamos éramos pocos. Así que vuelvo acá, ¿no? A este hoy y a esta crisis. Y me empezó a llegar un poquito como algo que estoy viendo que está ocurriendo de una forma general, pero bueno, algunos se le manifiestan en algún momento, otros no, qué sé yo. Y por eso no puedo hablar de los demás, sino de mí. Entonces ahora me está pasando a mí. Y lo llamé como en el nuevo orden y los síntomas en el cuerpo. Porque yo estoy sintiendo algo en el cuerpo. Más que algo, tengo una sintomatología física, donde la vida me responde enseguida en esta investigación interna. Determinados pensamientos, ¿no? Que tiene que ver con la manifestación instantánea. Entonces al principio hay una cosa de prueba y error, hasta que uno encuentre esa exactitud que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver con uno de los principios. Para eso lo voy a explicar, porque también estoy haciendo los cursos de magnetoterapia. Tengo 2 imanes. Como ven, los opuestos se atraen, ¿no? Todo campo polar tiene un positivo y un negativo. Podemos atraerlos o podemos generar una fuerza, que lo tengo que mostrar acá, eso, apoyado en el plato. A ver, permiso. ¿Dónde está? Ahí. ¿Ven? Ahí no se atraen, se repelen. Entonces yo lo que tengo que generar, y eso es encontrar que está en los principios, el equilibrio. En ambos extremos hay templos, decía mi maestro. La ley de polaridad. Si uno va muy a la luz, luego va a ir muy a la oscuridad. Bueno, es encontrar ese equilibrio, pero hay que tomar esas energías en uno. Es que como consustanciarme con la luz y con mi oscuridad. Y al empezar a invertir el campo magnético de ambas, porque me empiezo a dar cuenta y me empiezo a liberar un poco de mi luz y me empiezo a liberar un poco de mi oscuridad, encuentro ese centro y ahí produzco esa tensión, que se produce esto. 2 campos de fuerza que se repelen, pero acá está el punto cero, acá en el medio está el punto cero, acá. Esto empieza a generar otro campo
y uno es atraído a las grandes metas, decía mi maestro. No es uno que va a decidir a dónde ir, pero sí yo creo ese campo energético a través de la toma de conciencia y lo sostengo. Ahí empiezo a invertir la polaridad, incluso en la mente. Porque ahí se entra en la dimensión abstracta. Cuando la mente está en ese punto. Y todo esto está sucediendo mientras uno está en crisis, señores. Entonces también veía que esta crisis pequeña en este hombrecito respondía a una crisis del mismo orden en el subconsciente planetario, o sea, en la humanidad. Y que esa crisis en el subconsciente planetario también era una crisis en el subconsciente solar, porque nuestro Sol, en el cual todos los planetas giran y nosotros dentro de ese planeta giramos, está también está orbitando dentro de otra galaxia, que hay un Sol central, que a la vez ese Sol central también se está dimensionalizando. Por ende genera una succión y empieza todo aquello que expulsó en algún momento de su Big Bang, lo empieza a atraer, pero con conciencia, elevando la vibración de todo ese campo magnético. Y esto desde mi experiencia, por mi pequeña crisis, puedo comprobar que eso es así. Esa es mi verdad. Pero es mi verdad, vos tenés que vivir la tuya. Entonces la crisis tiene que ver con lo que el maestro nos ilustró acá. Entonces uno está empezando a desarrollar una psicología iniciática como discípulo de él, obvio. Así como el limonero da con la semillita limoncito, bueno, los maestros dan maestritos. Como dice una señora que ya no está más, que no se trata de tener seguidores, porque también este es el periodo donde todos estamos jugando a los maestritos, y no está mal, están los maestrulis, están todos, donde uno también aprende, y pará, se me quiere escapar, ahí lo traigo, esperá. Maestritos, maestrulis, y que estamos en este nuevo orden. No se trata de tener discípulos, esto es, sino de que como hermanos, como alguien dijo por ahí, cuando uno empieza a entrever que la vida es otra cosa, lo único, viste que uno lo quiere contar, pero ahí empieza también un proceso de uno. Y a lo largo de un tiempo uno se da cuenta que ha despertado. En determinados niveles ha despertado. Y no es que son momentos ocasionales, sino que ya hay en uno, naturalmente, uno capta esas realidades. Porque ¿qué pasa? Cuando uno quiere empezar a contarlo, y esto tiene que ver con los maestrulis, ahí empieza un proceso interno en uno diferente, donde volvemos a las leyes, donde mi maestro hablaba de que una de los requisitos, dijo él, el maestro Jaco, en un Shangri-La, era respetar el espacio áurico del otro. ¿Qué pasa cuando uno, vieron en el colegio, se acuerdan, en el mismo grado, uno daba el examen? Entonces la maestra le decía, bueno, Leiva, vaya al recreo. Y uno se iba al recreo y los demás quedaban adentro.
Pero yo experimentaba un goce de libertad, porque encima tenía la hamaca para mí solo. Yo era muy chiquito, era menudito, entonces nada, siempre tenía que andar pidiendo permiso, déjame hamacar, bueno. Y estaba bárbaro eso. Lo que pasa es que cuando uno después de un tiempo de estar en esa alegría, en esa plenitud, como en ese pequeño paraíso, el paraíso propio, claro, quiere compartirlo con el otro. Y ahí viene el proceso, y ahí viene otro aprendizaje, que podríamos llamarle un sendero de segundo orden. Es el orden de la iniciación, donde uno tiene que empezar a respetar, a perdonar, a ser humilde, tener discreción, no decir nada al otro si el otro no me lo pide, no bajarle línea de nada. Se trata de eso. Eso genera mucha soledad interna. Y acá viene otra y sigue el tercer nivel de ese proceso. Y es un poco lo que, como la perla que me traigo de este viaje a Capilla del Monte, de haber estado en unas reuniones, que estamos ante ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Yo me atrevería a decir siempre desde mi verdad y desde mi experiencia, que yo no sé si hay mucha gente que esté para eso, ¿no? A veces veo muchos eruditos, son muy pocos los que veo en YouTube que te hablen de eso. Si no, ojo que también guarda, porque también si no caemos mucho al hinduismo, al te adoro, te lavo los pies, como esa falsa humildad que no sirve de nada. Esa no es la humildad de un despierto, ¿eh? No confundamos amor con sentimentalismo, guarda el parche, ¿eh? Guarda que es muy engañoso, es otra de las pruebas más fuertes todavía. La ilusión, las capas de ilusión, los velos que nos debemos sacar todavía. Y cuanto más podamos acercarnos, o sea, cuanto más despertamos, no quiere decir que ya está. Hay una película del Buda que ilustra muy bien esos procesos. Hay 7 ilusiones, 7 mallas que hay que sacarse, ¿eh? En el astral hay mucha ilusión. Ojo porque, ojo, me lo digo a mí, ojo, porque soy astraloide también. Claro que sí, tengo mis viajes y nada, el subconsciente. Cuando uno empieza a... Esto no es un gran secreto, ni un misterio, ni una hazaña. Es lo que les puse antes, el ejemplo del recreo. Cuando uno también empieza a observar y a ver, trabajar internamente con uno, y a trascender como el subconsciente propio, puede ver eso en el otro. Y si uno es medio diablillo, puede sugerir, colocar cosas ahí. A veces como juego lo he realizado, pero para comprobar una verdad. Entonces, la asistencia también te permite, no estoy hablando de hacer daño, pero sí, por ejemplo, de ir a un bar con un libro, ando mal de la garganta, y empezar a sostener un pensamiento. Puedo focalizarme en el mozo y sostener un pensamiento. Dirígete hacia esa mesa y siéntate. Dirígete hacia esa mesa y siéntate. Dirígete hacia esa mesa y siéntate. Y cuando uno lo sabe sostener, el tiempo es relativo. Puede ser instantáneo o no. El tema es sostenerlo. Uno ve que la persona va hacia esa mesa y se sienta. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo influye entonces mi subconsciente o mi pensar en el entorno? Y acá volvemos a las leyes del Señor Kybalión. Si quieres ascender, porque el nuevo orden está aconteciendo. El tema es que podés ir a los tumbos sufriendo, y si es así, es inevitable.
o concientizándolo. Entonces lo vivís como en el recreo que les conté antes. Hay otro goce. Pero también ahí me cuido, porque mi palabra también es dual. Ahí puedo dar a pensar, estoy hablando de bien y mal, y no, todo es relativo. Estoy usando la palabra como para poder expresarme. Estoy tratando de interpretar el mundo subjetivo que vivo. Y no es tarea fácil. Así que es un poquito todo esto es lo que estoy trayendo. Es un poquito la perla. Y también lo hago con la intención de poner una huella digital en este año. Estamos empezando el año, entonces voy a poner mi propia estrella. Voy a ponerme una impronta solar para este año. Y era trabajar sobre esto. Entonces esta sintomatología que estoy teniendo en el cuerpo, producto del nuevo orden, producto de los cambios que le expliqué antes que acontecen a nivel galáctico y cósmico, ¿cómo traducimos estos cambios? Bueno, a través de la energía del biomagnetismo. Como les dije, estoy estudiando todo el tema de magnetoterapia, todo el trabajo con imán. Tenemos un cuerpo energético, áureo y etéreo que está sujeto a los otros cuerpos. Voy a tener que tomar un poco de agua. Disculpen, esto es casero, un segundo. Mala mía, no lo tuve en cuenta, pero es así de casero como viene la cosa. No voy a borrar, no voy a intentar, porque esto es como sale, es lo que está saliendo ahora en vivo. Acá está la crisis. El laringio, la expresión. ¿Qué no expreso? ¿Qué no quiero expresar? Y 1000 preguntas más. La expresión. Porque es la expresión. Y acá retomo lo de la moraleja de Capilla del Monte, de este viaje, que es que lo único que me va a liberar es amar. Lo único que me libera de cualquier situación es amar. Cuando te amo, estoy libre, estoy en el recreo. Cuando no te amo, tengo un problema. Estoy adentro, escribiendo el examen y mirando cómo los otros se divierten. Porque cuando ya estamos en estas aulas, ahí es donde tiene que doler, ahí el psiquismo, ahí es ferno, ahí te arde, ahí te arde. Y así aprendes, así despertás. Tenés que saber del otro. Y somos muchos los que ya sabemos. Yo creo que hay mucha gente también que puede tener una empatía con esto de cómo lo estoy tratando. Y para eso, bueno, me va a interesar que me pongas un me gusta, que hagas un comentario. Podés criticarme con respeto. Con respeto porque si no abortamos la relación, ¿viste? O sea, uno acá tiene el poder, lo tengo yo, decido quién sí, quién no. Si es con respeto, me podés decir lo que quieras. Entonces les decía que ahí duele y que hay muchos que quizás pasen por lo mismo. Las circunstancias pueden ser distintas, pero ahora sí vuelvo a mi experiencia y a mi verdad y a lo que voy a plasmar en esta impronta. Y es como un trabajo interno a realizar, que se está realizando, pero a tener en cuenta y dónde trabajar, porque el nuevo orden me lo está pidiendo. En primer lugar les dije, si vemos ese esquema galáctico, lo que más necesitamos es estar anclados a la Tierra.
porque si no la mente fantasea boludeces todo por todos lados, perdón por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos saca de esa ideología? El estar anclados, estar en el cuerpo, estar presentes en el cuerpo. Y para eso ahí lo trabajo con ejercicios de Qigong, ejercicios de respiración. Para mí fue lo mejor, porque el movimiento ya hace que me sea más fácil también acomodarme. Posturas de yoga, de meditación, ojos cerrados, si uno todavía no tiene mucho la mente, todavía se vuela mucho así. En cambio, haciendo el movimiento físico, la mente se aquieta naturalmente, y si lo acompaso con el tempo del que respira en mí, empiezo a estar en el presente, empiezo a estar en el cuerpo. ¿Por qué pido estar en el cuerpo? Porque cuando estamos, hice acá un bosquejo, cuando estamos como en el cuerpo físico, también estamos como en el cuerpo etéreo, vital y energético. Entonces el cuerpo empieza, es como si este es el cuerpo y empieza a estar adherido a la tierra. Entonces si la tierra se va moviendo, yo estoy alineado a la tierra. Y ahí viene otro de los principios del hermetismo, que es la ley del equilibrio. Ni muy muy, ni tan tan, el camino del medio. Todo eso lo podemos ir trabajando con ejercicios de presencia. El señor Eckhart Tolle habla mucho de eso y lo recomiendo. También Krishnamurti, Krishnamurti, del cual yo fui lector fanático, me leí las biografías, todo de Krishnamurti. Algunos que han viajado a India me dijeron que yo era hasta parecido a él, así que... Pero él tuvo la tarea, una gran tarea, una tarea muy titánica, porque por lo que él hizo, hoy Tolle puede estar haciendo lo que está haciendo. Hoy, palabras de mi maestro, Krishnamurti soldó en el subconsciente planetario el eslabón perdido que había entre la mente y el ser. Creó un puente. Por eso lo tuvo que explicar y lo explicaba. Y viajó por todos los continentes explicándoles. Él estaba siempre en el lugar cero, en el punto cero, lo que expliqué antes con los imanes. Pero tenía que descender a los opuestos para explicar y para hacer el laburo. Eso es sacrificio. Sin embargo, él vivía esas bondades que nos relata en su diario. Tampoco fue tan sacrificio, pero pasó por un proceso muy fuerte de adaptación en California, en Ohio. Ojo, no fue tampoco tan divertido. Y tampoco es algo que él eligió. Él simplemente estaba parado en una playa de Adyar, allá en India, tranquilo con su hermano, viviendo su paraíso propio. Y Leith Peter, con otro más de la Sociedad Teosófica, vení para acá. Y todo lo que ya saben. Pero digamos que Tolle es el que más hoy nos pone en el presente. Así que para aquellos que quizás no sepan, les recomiendo el Poder de la Hora, porque es el libro de los libros de estos tiempos. Es la forma de estar ahí. Y cuando aprendemos, y acá sí, porque estoy bajando un poquito de línea y no quería, pero cuando aprendo a estar en el presente, en la medida que desde que me levanto hasta que me voy a dormir, si algún día logro eso, ahí viene la otra escolaridad.
Porque eso es lo que tenía mi maestro, desde que se despertaba hasta que no se iba a dormir, dejaba el cuerpo en reposo. Había una conciencia ininterrumpida. Pase lo que pase en el planeta, esa conciencia no se interrumpía. Estaba solidificado su cuerpo astral, como habla Gurdjieff. Toda esa materia sutil tiene que solidificarse. Entonces no se precipita, no necesita experimentar. Estaba libre de lo físico, de lo emocional y de lo mental. No necesitaba tanto experimentar físicamente las cosas, ni emocionalmente. Con ver una cosita ya sabía el principio y el final de esa experiencia. Entonces, ¿para qué hacerla? Ya tomaba la moraleja final. No necesitaba experimentar. Todo tiene que ver con todo. Lo del campo biomagnético planetario solar lo hablé. El ejercicio de anclaje, bueno, ¿cómo? Bueno, ahora hay unos movimientos, pero el más simple es parado y con el movimiento de las manos, ¿no? Ascendiendo y descendiendo junto con la respiración. Parado yo lo recomiendo porque... Y yo no respiro, dejo que la respiración suceda. Respiro abdominalmente. Siempre que exhalo es como que desciendo, así que tardo más en el descenso. Inspiro, 1, 2, 3, 4, sostengo, y ahí no es que contengo el aire, sino que ya lo empiezo, pero es como que acá es como si flotara. Y acá desciendo. La punta de la lengua en el paladar y la respiración abdominal. Eso es como lo más básico. Hay millones, pero ahora no voy a ponerme a hacer ejercicios. Entonces, teniendo en cuenta un poco todo esto, lo del anclaje, que es fundamental, puedo estar sostenido en el zarandeo biomagnético de los campos solares, áuricos, estelares. Todo lo que está llegando, incluso el universo, nos puede afectar psicológicamente también. Así que bueno, ya estamos en 48 minutos. Y, como decía él, creo que debemos concluir acá. No porque se haya acabado algo, sino que en todo este tiempo es como que algo me sostuvo, como si levité internamente. Y esto que les digo del descenso y anclarse, es como que eso. Hago como dicen, alunizaje por lo de la luna, hago el aterrizaje. Pero ¿quién aterriza? El ser. Eso soy. Soy un espacio consciente de sí mismo. Esta es mi verdad, amigos. Así que bueno, la idea era para este grupo de filosofía planetaria, que voy publicando cosas y que empecé a hacer como mis ejercicios. Bueno, a los que le interesen, acá me tienen. Poné me gustas si querés hacer un comentario, ya te lo dije, críticas con respeto. Y bueno, te podés suscribir. No voy a tener una producción, porque esto lo dice él aquí,
y el ahora. No lo decido yo, sino lo decide el que es en mí. Bueno, gracias. Gracias por estar, porque uno no sabe a veces cuando se pone ante una cámara y habla, ¿quién puede estar del otro lado? Quizás tampoco tengan por qué estar seres físicos. Quizás haya amigos invisibles. Porque en esta soledad que uno puede experimentar en el sendero, no habla otra cosa de la cantidad de amigos que tiene del otro lado. Hasta la próxima.